Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a ver lo referente a los símbolos patrios. ¿Cuáles son los símbolos patrios? Son tres. El escudo, la bandera y el himno nacional. Y el escudo, la bandera y el himno, su uso se tiene que apegar a la ley sobre el escudo, bandera e himnos nacionales. El Estado mexicano, evidentemente, es el titular de los derechos morales. ¿Qué más podemos decir esto? En esa ley se establece específicamente cómo se tienen que utilizar y en qué situaciones nada más se pueden utilizar, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos a meter en más asuntos sobre símbolos patrios. Y sigue culturas populares. En la figura de culturas populares se protegen todas las obras literarias y artísticas de arte popular u obras artesanales primigenias, colectivas o derivadas de una cultura popular o expresiones de culturas tradicionales en México, en las cuales se manifiesta la identidad de esos pueblos originarios o comunidades de México. Todas las artesanías, canciones, leyendas, cuentos, tradiciones, todo lo que tiene que ver con la cuestión tradicional, cultural o popular de México, se protegen a través de esta figura de culturas populares. Ahora bien, las obras que tienen, las artesanías, todas estas manifestaciones, están protegidas contra su explotación sin permiso por escrito del pueblo o la comunidad donde es originario. Y evidentemente también se protege todo tipo de deformación de estas obras que puedan causar demérito o perjuicio a la comunidad o etnia de la cual son originarias. Recapitulamos, todas las artesanías o expresiones de arte popular se protegen por esta figura. Y está prohibida toda su comercialización o uso sin autorización por escrito del pueblo o comunidad de la cual es originaria. Fíjense que antes es una reforma que hicieron este año, inicios de este año, y se me hace muy acertada. Porque antes era libre el uso de estas expresiones con la condición de que teníamos que hacer mención de la etnia de donde es originaria. Y ya con eso, entonces podíamos lucrar con unas cuestiones de este tipo. Y evidentemente a los artesanos o creadores de estas artesanías o expresiones no les tocaba ni un centavo. Entonces me hace una reforma acertada. Porque ahora para poder utilizar ese tipo de obras, para poder lucrar con ellas, necesitamos el consentimiento por escrito del pueblo o etnia o comunidad de donde es originario. Si no tenemos ese permiso, se nos va a caer una demanda encima. Y también antes era una atribución del INDAUTOR, ahora ya se la pasaron a la Secretaría de Cultura. Y se me hace un acierto, porque luego el INDAUTOR, como no es descentralizado, entonces lamentablemente luego no tiene los elementos para poder vigilar todo este tipo de actividad comercial, que las regalías le pertenecen a los pueblos originarios. Entonces, ahora bien, evidentemente, pues, como les mencionaba, ahora para poder utilizar esto hay que pedir permiso por escrito al pueblo, etnia, comunidad de donde es originaria la expresión de arte popular que nosotros queramos explotar. En caso de que no sepamos, no podemos identificar claramente qué pueblo es el titular de esos derechos, tenemos que preguntar a la Secretaría de Cultura. Y la Secretaría de Cultura es la que nos va a decir a qué pueblo o comunidad pertenece esa expresión. En caso de que no siga sin existir o que la propia Secretaría tampoco sepa quién es el autor de esta expresión, a quién pertenece, la Secretaría misma es la que va a dar la autorización de uso, previo pago de regalía, por supuesto. ¿Vale? Es todo lo que tenemos que decir de pueblos originarios. Cualquier duda, por favor, háganmelo saber. Ahora nos vamos a otra figura. Esta figura se llama reserva de derechos al uso exclusivo. Se va a anotar.
reserva de derechos al uso exclusivo. A través de la figura de reserva de derechos al uso exclusivo se protegen los siguientes géneros, pero bueno, primero va el concepto. Esto es la facultad para explotar en exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas. Características físicas o psicológicas distintivas. Características de operación y promociones publicitarias de los siguientes géneros. Son 4. El primero, publicaciones o difusiones periódicas. Evidentemente aquí caen los nombres de periódicos o de revistas. El Universal, el Reforma, revistas Cosmopolitan, Marie Claire, yo qué sé, la que a ustedes les guste. El nombre de los periódicos o de las revistas se encuentra protegida por esta figura, la reserva de derechos al uso exclusivo. Número 2. Personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos. Aquí caen todos los personajes de cómics o de caricaturas, todos se protegen por esta figura jurídica. Las características de los personajes, como por ejemplo Batman, características físicas y psicológicas del personaje, toda la historia que le aventaron, todo eso está protegido por esta figura. Número 3. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Nombres de bandas, nombre de grupos. Todos los grupos de bandas o de cantantes se protegen por esta figura. José José, Luis Miguel, Caifanes, la banda de su preferencia, los Claxon, yo qué sé, todos se protegen, los nombres de las bandas y de artistas, por esta figura. Y finalmente número 4, las promociones publicitarias. ¿Cuáles son las promociones publicitarias? Las promociones publicitarias son como las del Oxxo, ¿no? Los paquetazos que tanto les gusta. Cuando se oferta un bien o servicio, y el público consumidor, al adquirir ese bien o servicio, se le da el incentivo de adquirir otro bien o servicio adicional, pero en condiciones más favorables que las que normalmente se encuentran en el mercado. Esas son las promociones publicitarias. Por ejemplo, vienen, como les decía, las del Oxxo. Llévate tu Capitán Morgan, pero por X cantidad más te vas a llevar una cocota gigante de 3 litros y tus hielos. Si nosotros compramos el Capitán Morgan, la coca y los hielos aparte, nos va a salir más caro. Sin embargo, si utilizamos la promoción, el paquete embriaguez, utilizamos esa promoción, entonces ya podemos adquirir los 3 productos, el Capitán Morgan, la coca y los hielos, a un precio mucho más económico. Como se dan cuenta, aquí yo sí puedo utilizar libremente el nombre de marcas y productos y estoy libre de pagar regalías. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con un fin pedagógico y no lo hago con ánimo de lucro. ¿Vale? ¿Queda claro entonces cuáles son los géneros de sujetos a los cuales recae la figura de reserva de derechos? Recapitulamos. Nombre de periódicos y revistas, publicaciones periódicas. Número 2, características físicas y psicológicas de personajes humanos de caracterización, cómics, caricaturas. Número 3, nombres de bandas o de personas dedicadas a actividades artísticas. Y finalmente, número 4, promociones publicitarias, que es cuando podemos adquirir, en la compra de un bien o servicio, nos dan el incentivo de adquirir otro bien o servicio adicional, pero en condiciones más favorables que en las que se encuentran comúnmente en el mercado. Ahora bien, ¿qué no podemos proteger como reserva de derechos? Y van los supuestos. Son 8. Número 1,
Todos aquellos nombres o denominaciones genéricas o registradas o en proceso de registro que sean idénticas o similares en grado de confusión. Aquello que ya está registrado no se puede registrar nuevamente. Número 2, tampoco se pueden registrar los subtítulos. Películas que hacen la traducción y que nosotros cuando lo estamos viendo en inglés, en la parte de abajo nos aparecen los subtítulos, eso no se puede registrar, no es materia de reserva de derechos. Número 3, características gráficas. La tipología, los puntos en los cuales hay alguna impresión o un color determinado, tampoco se puede registrar. Número 4, tampoco se pueden registrar leyendas, tradiciones o sucesos que se han individualizado y son conocidos bajo un nombre característico. La Llorona, por ejemplo. La Llorona como tal, nadie lo puede registrar. Que sí se puede sacar una película, pero lo que estás protegiendo con La Llorona es la película, no el personaje, ¿vale? Número 5, letras o colores aislados, porque es materia de marcas. Número 6, traducciones o variaciones ortográficas caprichosas. Por ejemplo, que, pero con K, pues eso no se puede registrar. Número 7, nombres de personas sin su consentimiento. Con su consentimiento sí se puede registrar, pero se registra como marca. Y número 8, nombres de regiones, países o gentilicios. Cuando una reserva de derechos ya haya sido autorizada, tiene que usarse en la forma y con las características y caracteres autorizados. Cualquier modificación que queramos hacer es materia de una nueva reserva. Por ejemplo, en la película de Avengers, que el Capitán América ya deja de ser el Capitán América porque está viejo y le pasa la estafeta a otro personaje, no me acuerdo a cuál. El nuevo Capitán América ya es materia de una nueva solicitud y una nueva reserva de derechos, ¿sí? Porque sí, solamente se pueden utilizar como fueron autorizados. Ahora bien, ¿cuál es la vigencia de la reserva de derechos al uso exclusivo? Para publicaciones y difusiones periódicas, la duración de los derechos es de 1 año, contado a partir de su fecha de expedición, y se puede renovar, es renovable, por periodos sucesivos iguales. El Diario Universal tiene que estar renovando año tras año, contado a partir de la fecha de expedición del título, tiene que estar renovando año tras año el uso exclusivo de El Universal aplicado a un periódico, ¿vale? Publicaciones, vigencia de derecho para publicaciones y difusiones periódicas, 1 año. Para personajes humanos de caracterización, así como para nombre de grupo de bandas o personas dedicadas a actividades artísticas y promociones publicitarias, es de 5 años. O sea, para todo lo demás, para todos los otros 4 géneros que vimos, la duración es de 5 años. Igual, empiezan a contar estos 5 años a partir de la fecha de expedición del registro. Y son prorrogables por periodos iguales. Bandas y personajes humanos de caracterización, los derechos son renovables por periodos sucesivos, por cada 5 años. Se va renovando y se renuevan hasta el infinito. Pero únicamente para las promociones publicitarias, ahí ya no hay renovación. Ahí únicamente se expide el registro para la promoción publicitaria una sola vez. Es decir, nosotros queremos sacar nuestra promoción para que te embriagues, la registramos, nos dan el registro y ese registro es vigente por 5 años, contado a partir de la fecha de expedición del registro. Pero en el caso de promociones publicitarias no se pueden renovar. Pasan los 5 años y ya esa promoción pasa al dominio público. ¿Vale? Espero que no hayan tenido alguna duda. Cualquiera me la hacen saber por el WhatsApp. Ahora vamos a ver la fotografía. Los fotógrafos profesionales solo pueden exhibir fotografías bajo encargo con autorización. Y obviamente quedan libres de hacerlo cuando se usan por cuestiones educativas, culturales o sin fines de lucro. Cuando ustedes se vayan a casar, van a ir con distintos fotógrafos y ustedes van a pedir muestras
del trabajo del fotógrafo. Pero es que tengo hambre. Perdón. Los fotógrafos, cuando ustedes los contratan y firman el contrato, fotógrafo serio, pues. En ese mismo contrato ustedes estarán dando su autorización para que para sucesivos futuros clientes ellos puedan exhibir las fotografías que les van a tomar a ustedes como muestra de su trabajo. El fotógrafo no puede exhibir fotografías por encargo, exhibiendo por muestra de su trabajo si no cuentan con la autorización correspondiente. En el caso de retratos, solo pueden ser utilizados los retratos. Pueden ser utilizados o publicados cuando haya consentimiento del retratado. Es lo que les estoy diciendo. Ahora bien, si el retratado se dejó retratar por pago, en el caso de modelos, se entiende que ha otorgado el consentimiento, siempre y cuando el uso que se le da sea el que está autorizado. Va el ejemplo. Supongamos que yo soy modelo, entonces por promocionar esta playera, yo cobro una cantidad, ¿no? Y evidentemente para promocionarla, pues va a haber un fotógrafo que va a tomar fotografías con esta playera. Yo por hacer eso como modelo, yo voy a cobrar. Entonces, como yo ya cobré porque me tomaran la fotografía, el fotógrafo puede hacer lo que quiera con esa fotografía siempre y cuando yo haya aceptado que haga ese uso de mi fotografía. Si él me dijo, oye, mira, te voy a tomar unas fotografías y luego esas fotografías las voy a vender a revistas de modas. Y yo acepto, digo, ok, va, está bien. Te cobro tanto por cada fotografía o por cada sesión fotográfica. Sale. Tú tomas las fotografías que te dé tiempo. Órale, pues. Ya me tomas las fotografías con mi playera. Y entonces el fotógrafo ya a su vez vende esas fotografías a revistas de moda. Y ahí él ya las puede vender y yo ya no tengo ningún derecho a esa cantidad que él va a cobrar por vender las fotografías, ¿sale? Sin embargo, yo sí tengo acciones contra el fotógrafo si quedamos en que mis fotografías iban a ser para revistas de modas, pero el cuate las vende para para calendarios que van a estar en talleres mecánicos, por ejemplo, para promocionar refacciones automotrices. Entonces, si yo voy caminando un día y en un taller mecánico me encuentro mi fotografía en un calendario anunciando X producto automotriz, sí tengo acciones para demandar al fotógrafo por haber hecho uso de mi fotografía para un fin que yo no le di permiso. ¿Vale? Ahora bien, esto que les acabo de decir no es aplicable cuando el retratado forma parte de un conjunto de personas. Supongamos que ahí me toman la fotografía, pero voy caminando en Reforma y me lo toman así como en perspectiva muy lejana, ¿no? Pero yo aparezco en primer cuadro. Entonces, en ese caso, yo no tengo ningún derecho sobre la fotografía, porque estoy apareciendo como parte de un conjunto de personas. No nada más estoy saliendo yo, sino estamos saliendo muchas personas. ¿Está bien? Entonces, cuando es la fotografía como parte de un conjunto de personas, no hay ningún derecho. Tampoco cuando la fotografía haya sido tomada en lugares públicos o tiene fines periodísticos o informativos. En ese caso, las imágenes que toman los fotógrafos o camarógrafos de las emisoras de noticias no le tienen que dar ningún tipo de derechos a las personas retratadas, porque lo están haciendo con fines periodísticos o informativos. ¿Sale? Los derechos de las personas retratadas tienen una duración de 50 años. Toda la vida del retratado y duran 50 años después de la muerte del retratado. ¿Vale? Artes plásticas. ¿Qué es arte plástica? Pues evidentemente es escultura y pintura. Cuando el autor de una obra plástica ha vendido su obra, solo confiere al adquiriente el derecho
de exhibirla y en su caso de plasmarla en catálogos. Y evidentemente es este de exhibirla y plasmarla en catálogos, pero no con fines de demérito para el autor de la obra. Yo hice la figura del señor espinosaurio, entonces yo se las vendo. El derecho que van a tener ustedes sobre la escultura del espinosaurio no es hacer copias, porque si hacen copias, evidentemente yo les tengo que autorizar si la tienen que copiar o no. Para reproducirla, no la pueden reproducir ustedes al señor espinosaurio. Ustedes nada más, como dueños de la escultura, lo único que van a tener derecho es a exhibirla y en su caso a plasmarla en catálogos. Pero hasta ahí nada más. ¿Sale? Eso en cuestión de obras plásticas. Ahora vamos con obras arquitectónicas. Un momento, por favor. Obras arquitectónicas. En este caso, el arquitecto tiene derecho de colocar su nombre en las obras que él ha diseñado. Evidentemente, él es dueño del diseño. No es dueño de la obra, ni del predio, ni del propietario de la casa, o del edificio, o de la obra arquitectónica. Entonces, evidentemente, no puede impedir que el propietario de la obra le haga cambios. Pero lo que sí yo puedo hacer como arquitecto es que si el propietario de la casa que yo diseñé le hace unos cambios todos mafufos, yo lo que sí tengo derecho es a retirar mi nombre de la obra para que no se, si yo lo deseo, no se me asocie con esa obra deformada que originalmente yo creé, pero después ya fue deformada. Entonces yo ya rechazo la paternidad de esa obra. Y va el ejemplo. Ustedes me contratan a mí como arquitecto famoso para que yo les haga su casa. Les voy a hacer un edificio. Entonces, al hacerles el diseño del edificio, pues yo ya se los diseñé, aquí está, lo construimos, ya quedó el edificio. Obviamente en la entrada del edificio le pongo Jorge López, arquitecto, para que todos sepan que yo como arquitecto diseñé ese edificio, ¿sí? Sin embargo, ustedes tienen la buena idea de decir, ¿saben qué? Pues vamos a echar otros pisos más. Los vamos a echar de otra forma. Si la parte de abajo las paredes eran así lisas, limpias, pues la parte de arriba le vamos a poner dibujitos y le vamos a poner como relieves. Entonces yo como arquitecto no puedo evitar que ustedes hagan eso con su propiedad. Pero lo que sí yo puedo hacer es que voy un día y quito mi nombre, dice Jorge López Arquitecto, y me lo llevo. Porque para mí ya es una deformación de la obra, y recuerden que uno de los derechos, de los titulares de derechos morales, es el negar la paternidad de una obra que no es mía. Entonces, como ustedes ya la modificaron, esa obra no es como yo la diseñé. Entonces yo tengo derecho a que a mí no se me asocie con esa obra que ustedes ya deformaron. ¿Sale? Obras cinematográficas, vamos con obras cinematográficas y audiovisuales. Breve análisis. Ay, qué ricos. Perdón. Las obras audiovisuales, aunque sean derivadas, por regla general, las obras de cine, películas, siempre se van a considerar como primigenias. ¿Qué es esto de obra primigenia y obra derivada? Una obra primigenia es aquella que no se basó en absolutamente nada para crearse. Yo realizo una pintura, pero no me basé en absolutamente nada para hacerla. Es una obra completamente original. Mientras que una obra derivada es algo que se hizo, una obra que se hizo basándose en otra ya preexistente. Por ejemplo, de Star Wars. Originalmente las películas
todo el universo de Star Wars, está basado en otra que se llama La Fortaleza del Espacio. No me acuerdo, algo así. La cosa es que todo el universo de Star Wars está basado en esa primera película, de La Fortaleza del Espacio. Sin embargo, por disposición de la ley, aunque podríamos catalogar que todo el universo de Star Wars es una obra derivada, porque está basada en La Fortaleza del Espacio, por disposición de la ley es primigenia, como si no se basara en nada, ¿sale? Entonces las obras visuales o cine, por ley, son consideradas obras, todas son consideradas primigenias. Ahora bien, ¿quiénes son los autores de una obra audiovisual? Tenemos 5 autores de una obra audiovisual y todos coexistiendo en el mismo momento. El primero, evidentemente, es el director realizador. Es el que dirige cómo se va a hacer la obra y la película, y el que concibe cómo se va a hacer. Número 2 son los guionistas, los que dicen qué va a decir cada personaje de la obra, de la película. Número 3, los autores musicales, los que ponen la música incidental, también son autores. Número 4, los fotógrafos, también son autores. Y número 5, los autores de caricaturas o dibujos animados. O en su caso, los programadores para estas nuevas películas animadas. Ellos son los autores, los titulares de los derechos morales de una película. Ahora bien, ¿quién es el titular de los derechos patrimoniales? El titular de los derechos patrimoniales de una película evidentemente es el productor, porque es el que pone el dinero para que el director, los guionistas, los autores de la música, los fotógrafos y los programadores puedan llevarla a cabo, ¿sí? Entonces, evidentemente, como pone el dinero, el titular de los derechos patrimoniales es el productor. Normalmente la productora, ¿no? Las grandes casas de producción, Universal, Warner, todas esas. Ahora vamos a ver, ya para acabar, ahora vamos a ver ISSN e ISBN. A ver, vamos a borrar esto. Esto es muy sencillo. Estos numeritos de ISBN o ISSN son números internacionales normalizados para publicaciones periódicas. En el caso del ISSN, es el número internacional normalizado para publicaciones periódicas, mientras que el ISBN es lo mismo, pero no para publicaciones periódicas, sino para libros. Es como un registro internacional y en el cual va a identificar cada uno de los o publicaciones periódicas o los libros, lo va a identificar con un número determinado para que no se puedan copiar nunca más. Entonces, estos números son únicos para cada publicación y no se repiten a nivel mundial. Y sirven evidentemente para identificar más fácilmente las obras, su autor y su evidente comercialización, por supuesto. Y se protege, se da una protección más eficaz a favor del autor de tales obras. Y también es algo muy sencillo. Puede ser, ¿se acuerdan? Ven que luego hay unas revistas, por ejemplo la revista de la facultad. No sé si la revista de la facultad tiene ISSN. Es una forma muy sencilla para que ustedes puedan identificar si lo que están leyendo es un libro o una revista. Si tiene ISSN, aunque sea una cosota así enorme, un tabique, eso es una revista. Mientras que si tiene ISBN, evidentemente ahí estamos ante un libro. ¿Cómo surge esto del ISBN y el ISSN? Surgen por la Convención Universal de Derecho de Autor, que depende de la organización de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. La UNESCO es el titular del ISBN y el ISSN. Y esto se hizo en la ciudad de Ginebra, en Suiza, muy pegadita con la frontera con Francia, en 1952. Y aquí es donde tiene efecto el depósito legal.
Para que nosotros nos puedan otorgar el ISBN o el ISSN, tenemos que hacer un depósito de un ejemplar de la obra ante ellos, ante la UNESCO. Obviamente no se hace físico, se hace ya todo de manera digital, y ellos son los que van guardando el acervo de cada una de las obras que están protegidas o por ISBN o por ISSN. Cuando sus libros ven en los legales, depósito legal, es porque ya está completamente registrado y esa obra es legal. ¿Vale? Con esto terminamos la unidad número 4 de derechos de autor. Cualquier duda, por favor, háganmelo saber a través del chat que tenemos. Cuídense mucho, un abrazo.